Vamos entonces a empezar hoy. Vamos a hacer una especie de... Vamos a hacer una especie de repaso de lo que vimos hasta ahora. ¿Cuál fue la idea de la primera parte? Presentar cómo era la teoría antigua, porque necesitábamos una nueva teoría, cómo esa teoría se derivaba a partir de una presentación clásica de las ondas, y cómo se podía aplicar a través de un postulado, a través de una hipótesis de que sobre Broglie podíamos combinar las propiedades de las partículas con las propiedades de las ondas para obtener una ecuación que es aplicable a cualquier sistema. ¿Sí? Entonces ahora lo que tenemos que hacer, una vez que tenemos la aproximación de la calculatoria y que la formalizamos con unos ciertos postulados de mecánica cuántica, lo que tenemos que hacer ahora es aplicarlo a distintos sistemas. Vamos a ir construyendo las cosas que necesitamos para aplicarlo al sistema molecular. Entonces, una de las cosas que vimos hasta ahora, la más sencilla, fue la aplicación a la partícula libre. Una partícula en la cual no había ningún potencial aplicado, el potencial era cero, y por lo tanto la partícula no tenía ninguna cuantización. A esa partícula lo primero que hicimos fue confinarla con un potencial. Y ahí fue donde apareció la cuantización. De la misma manera que en el caso de la cuerda clásica, la cuantización aparecía cuando yo le ponía, la fijaba en los extremos. Bueno. ¿Qué es la partícula libre? Si uno se fija en un sistema, ¿cómo piensa en una molécula? La partícula libre viene a ser la molécula de fase gaseosa. Una molécula que no tenga ninguna otra molécula cerca, que no tenga un potencial eléctrico aplicado, que no tenga un campo magnético, eso es una molécula libre. Porque de alguna manera lo que vimos hasta ahora concierne solamente al movimiento de traslación. Y cuando le pusimos el potencial alrededor, eso equivale a confinarlo, por ejemplo, lo que puede ser un sistema en cristal o algún tipo de campo que confine a esos subsistemas. Y vimos, por ejemplo, como ejemplo de eso, vimos el caso de los corrales. ¿No? En un cristal, pues hemos visto el corral. Lo que vamos a ver ahora es empezar con otros dos temas que necesitamos para el estudio de moléculas. Las moléculas no solamente tienen, o sea, las moléculas que son, de química general, pero saben que son átomos que tienen una interacción entre sí que los hace más estables en esa configuración que si estuvieran sueltos. Cuando tengo dos átomos de hidrógeno, los aproximo, me forman la molécula de hidrógeno porque la energía total del sistema, cuando los dos átomos de hidrógeno están a esa distancia, es menor que la de los átomos de hidrógeno separados por el. Las moléculas entonces tienen, aparte del movimiento de traslación en el espacio, y lo que vamos a estudiar después, que es la energía de los electrones dentro de esa molécula, quedan además dos tipos de moléculas: vibran y rotan. Si yo tengo una molécula de hidrógeno en el espacio, la molécula de hidrógeno se traslada como un todo cuando los vectores de los dos átomos van para el mismo lado. Ahora supongamos que los vectores de movimiento de cada uno de los átomos van para lados opuestos. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo tengo una fuerza que los separa, pero otra que los restaura. Si tenemos una vibración análoga a si tenemos dos masas conectadas por un profesor. Entonces, lo primero que vamos a ver en esta clase es el oscilador armónico con un modelo de vibración para las moléculas diatómicas. Y lo segundo que vamos a ver es el rotor rígido. ¿Por qué? Pues si ustedes de vuelta volvemos a la molécula de hidrógeno. Esa molécula de hidrógeno en el espacio tiene la posibilidad de rotar, tiene la posibilidad de hacer este tipo de movimientos, ¿sí? Que de alguna manera tenemos que estudiar y representar también dentro de nuestro modelo. Perdón, estoy con mucha energía, entonces estoy con muchas cosas. Y ahí entonces es que vamos a utilizar un modelo que se llama de rotor rígido para estudiar la molécula diatómica. Después esto lo vamos a generalizar a las moléculas poliatómicas, porque una molécula poliatómica de principio yo la puedo considerar como una colección de un subsistema de moléculas diatómicas definidas por los enlaces, ¿no? Muy bien, entonces
antes de empezar con el tema tenemos que hablar un poco de coordenadas. Hasta ahora no nos habíamos preocupado demasiado de las coordenadas. Solamente en un caso yo les hablé de distintas posibilidades, que es cuando vimos la membrana, que podía vibrar. Entonces la membrana la representamos para hacerla más fácil en coordenadas cartesianas. Pero yo después les mostré un ejemplo de una membrana circular. La membrana circular yo la tengo que dividir en otro tipo de coordenadas, ¿verdad? Coordenadas polares, una membrana plana. Pero si tengo un problema que tiene una simetría esférica, como vamos a ver después para los átomos, entonces nos conviene introducir las coordenadas esféricas. ¿Por qué necesitamos cambios de coordenadas? Porque todo lo que nosotros vamos a describir ahora va a basarse en resolver la ecuación de Schrödinger. La ecuación de Schrödinger, como la escribimos hasta ahora, estaba planteada simplemente en coordenadas cartesianas. Si queremos cambiarlo a otro tipo de coordenadas, lamentablemente el problema se nos complica, porque las derivadas segundas que aparecen ahí las voy a tener que transformar. Entonces, vamos a ver un poquito del tema de las coordenadas esféricas. Supongo que todos ustedes se acuerdan de cómo era el tema de las coordenadas esféricas, pero si no lo repasamos acá. Básicamente, lo que yo tengo son las tres coordenadas X y Z, las coordenadas cartesianas, y defino una esfera con el centro en el 0, 0, 0, con un cierto vector radio R y con dos ángulos más, θ y φ, que de alguna manera lo que me hace, de una manera muy bien precisa, lo que me hacen es describirme la orientación del brazo del vector R respecto al espacio. ¿Sí? Tengo un ángulo que mide la elevación y otro ángulo que mide el desplazamiento en el plano. Este ángulo acá me mide la elevación del vector R y este ángulo acá me mide la rotación del vector R alrededor del eje. Ustedes saben bien cuál es la relación entre el R y las coordenadas cartesianas, porque es simplemente la distancia entre dos puntos, como este está en el 0, entonces R es la raíz cuadrada del 1 más I2 más Z2. Si esto no estuviera en 0, acá sería X menos X0 al cuadrado, etc. Esto lo saben. Después el tema es con los ángulos θ y φ. Si ustedes observan la esfera y la quieren describir concretamente, fíjense que uno de los dos ángulos va a tener que recorrer toda la circunferencia. Pero el otro ángulo no va a recorrer toda la circunferencia, porque si lo hace, voy a estar representando dos veces el mismo hemisferio. Yo hago esta vuelta así y la otra vuelta la hago también así, estoy representando dos veces, el vector va a pasar dos veces por el mismo punto. Entonces, uno de los ángulos va a variar entre 0 y 2π y el otro ángulo va a variar entre 0 y π. ¿Sí? En general, el θ es el que se representa como ángulo azimutal o longitud y varía entre 0 y 2π. Y el θ no, esto debería ser π por distancia. Bueno, acá hay un problema que es que en matemática y en física se utilizan notaciones diferentes para las coordenadas esféricas. Lo que en física se llama θ, en matemática le llaman π, y viceversa. Si los ángulos están cambiados. Entonces, cuando ustedes vean, nosotros vamos a usar siempre la notación que está en estas transparencias. El ángulo phi, que acá está puesto θ, pero no es. El θ es el anterior, ¿verdad? El ángulo θ varía entre 0 y 2π, y acá corrijan en la transparencia, acá es π. Así tiene bien corregido ya. Pero el ángulo phi es el que varía entre 0 y π. ¿Ok? Entonces ustedes van a estar, este θ hace toda la vuelta. Y este phi solamente hasta arriba. ¿Sí? De abajo a arriba, la mitad de lamentablemente en matemática se utiliza al revés. Bien, no importa. Nosotros vamos a usar siempre la notación esta, o sea que los problemas que aparezcan siempre van a traer la notación. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es trasladar las coordenadas esféricas a coordenadas cartesianas utilizando estas fórmulas, que son muy sencillas, ¿verdad? Si ustedes tienen el R, que está acá,
el z va a ser simplemente r multiplicado por el coseno de este ángulo. Entonces, r coseno phi. El problema con la x e y es que tienen que tomar las dos proyecciones. En ambos casos va a ser r seno phi, es decir, r coseno phi les da la proyección acá arriba. R seno phi les da la proyección acá abajo. Pero si ahora quieren ustedes proyectar sobre x o sobre y, van a tener que multiplicar por el seno de θ o por el coseno de θ. Y aparece esto que está acá. Entonces, ¿qué es? Z r coseno phi, x r seno phi y r seno phi, x r seno phi por coseno θ y r seno phi por seno. ¿Está claro? Como son las coordenadas esféricas, son fáciles, ¿no? La que no es demasiado fácil es ir para atrás, o sea, obtener a partir de las coordenadas cartesianas, las coordenadas esféricas, hay que acordarse que participa el coseno y la tangente, pero es simplemente derivado de las anteriores. Lo que hacen, si se acuerdan cuáles son las coordenadas en x y z, es fácil pasar a las coordenadas esféricas. Solamente recuerden el tema occidental. Entonces, ahora el problema fundamental con esto, que es donde se les complican las cosas, es que nosotros en mecánica cuántica vamos a estar utilizando en muchos casos integrales, ¿verdad? Ya vimos hasta ahora la normalización, por ejemplo, etc. Si yo voy a pasar de coordenadas cartesianas a coordenadas esféricas, voy a tener que acordarme que necesito para la transformación introducir esta coordenada. O sea, el elemento de volumen en coordenadas esféricas y el elemento de volumen en coordenadas cartesianas es diferente. El elemento de volumen en coordenadas cartesianas yo lo defino simplemente como db igual dx por dy por dz. Pero cuando yo hago ahora las derivadas del jacobiano de la transformación, me aparece un término que es r cuadrado seno θ, que lo voy a tener que integrar. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando ustedes tengan una función de onda, que por ejemplo yo les digo, la función de onda es e a la menos r, normalícenla. Generalmente la gente se olvida que cuando la tienen que normalizar, tienen que incluir esto. Entonces, la normalización no es la integral entre 0 y 2pi, de la integral entre 0 y pi, de la integral entre menos infinito y más, perdón, entre 0 y más infinito, de e a la menos r. Sino que tiene que incluir r cuadrado seno θ. Seno θ, cuando la función no depende de los ángulos, se integra para afuera, pero el r cuadrado queda. Entonces la integral entre 0 y infinito no es de e a la menos r, es de r cuadrado por e a la menos r. Que generalmente produce algún tipo de problema. De cualquier manera, la función es integrable porque el e a la menos r más infinito domina al r cuadrado. Como el r cuadrado es igual a infinito, el e a la menos r va a ser más rápido. Pero acuérdense que tienen que meter eso. Lo más complicado, por supuesto, es la transformación del jacobiano. Perdón, la transformación del laplaciano. Porque cuando ustedes tratan de hacer la derivada segunda, lo que aparecen son algunas cosas bastante complicadas. Ven que lo que nosotros teníamos antes en coordenadas cartesianas, que era la derivada segunda respecto a x, derivada segunda respecto a y, derivada segunda respecto a z. Estaban separadas. O sea, no había una derivada respecto a x y a y, derivada segunda respecto a y. En cambio, en el caso de las coordenadas esféricas, les aparece un término que depende solamente de r. Pero hay dos términos que tienen mezclado el θ, el phi y el r. El phi, el r y la. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes tratan de aplicar esto y tratan de tener un problema, un potencial que depende de R y de los θs, la aplicación de este operador a esa función de onda puede ser complicada. Vamos en lo que sigue a utilizar generalmente alguna de las otras versiones. Esto es simplemente ir factorizando los distintos términos. Normalmente esta es la que vamos a utilizar más a menudo. Fíjense que acá lo que ustedes tienen es, aparece la derivada segunda
y aparece la derivada primera también. Así que quitamos esa, haber hecho esta transformación, abandonamos aquella forma cuadrática tan bonita que tenía el hamiltoniano y ahora aparece en términos de velocidad, o sea, no solamente en términos de aceleración, de derivada segunda, sino en términos de velocidad también. Y aparecen la derivada segunda respecto a θ y la derivada segunda respecto a phi, pero también aparece una derivada primera. Entonces estas cosas se complican un poco cuando uno las tiene que aplicar a las funciones. En general, nosotros no les vamos a pedir que se acuerden de memoria de esto. El propósito del curso no es que ustedes sepan la parte de matemáticas, que entiendan los conceptos. Pero lo que sí tienen que tener claro, digamos, es que cuando se ven necesitados de aplicar este tipo de hamiltoniano, van a tener que pensar mucho en la separación de variables. Es necesario de alguna manera descomponer el problema de tal forma que les quede más sencillo la parte angular y la parte radial. En los problemas simples que vamos a ver nosotros, justamente por eso vamos a ver primero el vector líquido, porque ahí es donde van a surgir la solución simple de la parte angular, que después vamos a utilizar en el caso de la hidrógeno para los armónicos esféricos, que son los que nos van a importar para los. Muy bien, entonces vamos a pasar ahora al primero de los problemas, que es el oscilador armónico. Entonces, el oscilador armónico, básicamente, ¿qué es? Es una, yo lo puedo representar en mecánica clásica de esta manera. Tengo una pelotita unida por un resorte a una pared. ¿Sí? ¿Cuáles son las características de este sistema? Yo me olvido de que existe la gravedad, me olvido del rozamiento del aire. Las únicas características que definen a este sistema son la masa de la pelotita, la longitud de equilibrio del resorte y la constante del resorte. Cuanto más rígido sea el resorte, más fuerza de restauración hace. Cuanto más largo sea el resorte, más largo es ese liceo. ¿Sí? Cuanto más pesada sea la masa, se va a afectar por la ley de Hooke, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros vamos a plantear es este problema, tratar de resolverlo cuando estiramos o contraemos el resorte. Si yo le llamo L a la posición que tiene respecto al eje X la masa, y L0 es la distancia de equilibrio para ese resorte, yo lo que sé es que la fuerza de restauración va a ser proporcional al desplazamiento X, donde X es simplemente la diferencia entre la longitud por estar resorte en un momento determinado, el dt, y el L0, que es la longitud de retorno, ¿no? Entonces, la fuerza de restauración, ustedes saben que es simplemente una constante, que depende del resorte del cual yo estoy hablando, multiplicado por el desplazamiento. Y que esta constante que está acá, además, tiene que ser negativa. ¿Por qué? ¿Por qué es negativa? Porque cuando yo estiro el resorte, la fuerza tiende a contraer. Y cuando yo contraigo el resorte, la fuerza tiende a expandir. Si la fuerza va en la dirección opuesta al desplazamiento que yo le hago. Entonces tengo que incluir un menos. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la fuerza. ¿Sí? La fuerza es simplemente menos K por L menos L0. Y K es lo que llama la constante del resorte. Si la K es muy grande, el resorte es muy rígido, mucha fuerza para poder expandirlo. Y si la K es muy chiquito, el resorte es muy rígido. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a utilizar simplemente la aceleración de Newton. Yo sé que fuerza igual masa por aceleración. La fuerza está dada por menos K L menos L0 y la aceleración está dada por la derivada segunda de L respecto al tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, como estas dos cosas tienen que ser iguales, lo que termino es con una ecuación, en la cual paso de una cosa para el otro lado, me queda m de derivada segunda respecto al tiempo más K por X igual a 0. Porque la derivada segunda de L0 vale 0, es una constante, por lo tanto, que yo deriva respecto a X o deriva respecto a L, es exactamente lo mismo, la derivada de esta que está acá es la misma derivada de esta. Y esto que está acá es una ecuación que ya resolvimos, ¿verdad? Porque cuando decimos lo de las cuerdas y demás, ya lo resolvimos, sabemos que la solución de esa ecuación
tiene esta forma. Es un seno donde hay una cierta constante omega que depende de las otras cosas que nosotros calculamos, por el tiempo más un cierto phi. El phi de donde surge este ángulo que está acá adentro. Surge el hecho de que la onda en realidad es una combinación de seno y coseno. ¿Sí? La solución podría ser sinusoidal o cosinusoidal. Entonces, esta es la forma más sencilla de representar una solución general con dos constantes A y phi que yo no conozco. Y el omega que está acá está determinado por la constante de resorte y la masa, raíz cuadrada de K sobre M. Quiere decir que el omega va a ser tanto más grande cuanto más rígido sea el resorte o cuanto más chiquita sea la masa. ¿Sí? Y va a ser, y al revés, cuanto más grande sea la masa, la constante omega va a ser más chica. O cuanto más débil sea el resorte. ¿No me acuerdo? O sea que la fuerza, si esto ahora lo llevan a una molécula, que es lo que nosotros queremos hacer, una molécula de cómputo, la fuerza del resorte va a representar la fuerza del enlace, ¿verdad? Y la masa va a estar representada por la masa de los átomos. El comportamiento sinusoidal ya lo conocemos como es decir, en función del tiempo, quiere decir que el resorte lo que hace es, ¿no? Si yo no tengo ninguna disipación, o sea, no tengo roce contra nada, el sistema va a seguir haciendo esto por los siglos de los siglos años. ¿Sí? Muy bien, entonces, la forma de resolver clásicamente el problema me permite, a partir de esa fuerza, como no hay rozamiento, yo puedo derivar un potencial. Por dicho, esa fuerza está derivada de un potencial y la relación entre la fuerza y el potencial es esta que está acá, y yo integro simplemente para encontrar cuál es ese potencial, y aparece entonces la ley de Hooke, donde el potencial B es un medio de K más una constante que yo la puedo elegir como cero para poner el nivel de la constante. Eso lo único que hace es situarme el cero del potencial. ¿Sí? Yo simplemente tomo la constante igual a cero y el potencial en ese lugar. La solución entonces es esta que está acá, x igual a coseno omega t, lo fijé de tal forma, fijé el phi de tal manera que salga el coseno de esta forma, y calculo la energía cinética entonces introduciendo la derivada respecto al tiempo. O sea, tomo x igual a coseno omega t, lo derivo dos veces respecto al tiempo, lo tengo respecto. Así que la constante, perdón, la energía cinética la calculo como un medio de m omega cuadrado a cuadrado seno cuadrado de omega. ¿Está claro? Así que yo tengo ahora la energía potencial, que está dada por acá arriba, y la energía cinética, que está dada por acá abajo. Quiere decir que puedo calcular, conociendo la energía cinética y la energía potencial, puedo calcular la energía total del sistema. Y acá, simplemente haciendo cuentas, seno cuadrado, es que da esto de acá. Que la energía total del sistema es un medio, la constante K del resorte multiplicado por A al cuadrado, que es la actividad. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Cómo es la energía? Constante. ¿Sí? Porque A no depende ni de X ni de T. Y la K tampoco. Entonces lo que tienen ustedes acá es un número. Medio de K por A cuadrado es un número. ¿Qué es lo que tiene que ser? Porque se supone que la energía se conserva. Entonces lo que pasa es que a medida que el resorte va el sistema va girándose y comprimiéndose, la energía potencial y la energía cinética se van a intercambiar. ¿Sí? En un momento determinado la energía potencial es máxima y la energía cinética es cero. A medida que decrece la energía potencial, aumenta la energía cinética. Llega un momento en que la energía potencial es cero, la energía cinética es máxima y después vuelve. ¿Qué es lo que está pasando? Piénsenlo conceptualmente. Yo tiro un resorte, ¿sí? Entonces tengo un resorte tirado y lo largo. Entonces, ¿qué pasa? En este momento la velocidad es cero, ¿sí? Porque yo no tengo agarrado, lo suelto. Entonces, ¿qué empieza a hacer el resorte? Empieza a agarrar velocidad, ¿verdad? Empieza a acelerar, agarra velocidad. ¿Cuándo la velocidad es máxima? En el momento en el cual pasa por el cero. O sea, cuando está en el equilibrio. En ese momento la energía potencial es cero. Porque está en el menos el cero vale cero, la energía potencial es cero. Pasa para el otro lado. O sea, se comprime el resorte. Después pasa para el otro lado del cero.
Y ahora, ¿hasta cuándo se comprime el resorte? Hasta que se agote totalmente la energía potente, la energía cinética que llevaba. En ese momento que se agota la energía cinética, tengo energía potencial máxima apuntando para el otro lado. Se abre el resorte de nuevo. ¿Hasta dónde? Hasta llegar al estiramiento máximo del cuadro partido. Recuerden que no hay disipación, por lo tanto la energía sigue siendo siempre la misma. El resorte se comprime y se vuelve a estirar hasta el mismo punto donde yo lo largué. ¿De acuerdo? Entonces pasa esto que tenemos acá. El sistema es conservativo, no hay disipación de energía, la energía potencial y la energía cinética se transforman en energía. Vamos a pasar entonces ahora del problema ese clásico a algo que sea más análogo a una molécula diatómica. En el caso de la molécula diatómica, yo no tengo una pared. Lo que tengo son dos átomos de masa M1 y M2 puestos a una cierta distancia X1 y X2. Y acá aparece una de las primeras cosas que en mecánica, una de las primeras veces que en mecánica cuántica vemos lo que son coordenadas locales. Ven que yo estoy hablando de un X1 y de un X2. ¿Esto qué son? Son las coordenadas de los átomos. Pero en realidad, el sistema de coordenadas es XZ, no es X1 y 1, Z1 y 2 y 2, Z2. Es X y Z. O sea que yo tengo que de alguna manera vincular todas las coordenadas locales de los átomos con las coordenadas globales. ¿Cómo hago eso? Bueno, ¿qué es lo que me va a importar acá? ¿Qué es lo que me da la compresión o el alargamiento del resorte? Es la distancia entre las dos masas. Porque si las dos masas se trasladan para el mismo lado, pero sin variar su distancia relativa, el resorte no se comprime ni se alarga. ¿Se dan cuenta de eso? Yo tengo las dos masas así. Si yo alargo esto, ¿sí? Es decir, que el X1 y el X2 varían. Pero si yo no lo alargo, o sea, si yo lo que hago es las muevo para el mismo lado sin alargar el resorte, no hay fuerza de compresión. Es decir, que la fuerza viene de la diferencia entre la distancia entre X2 y X1 y el L0. ¿Está claro? Si X1 fuera 0, que es lo que hicimos antes cuando teníamos una pared, entonces esto quedaría de la misma forma que antes, X2 menos L0. ¿Claro? Pero a mí me importa que ustedes recuerden que cuando tenemos más de una partícula necesitamos hablar de distancias relativas entre las partículas para ingresar, digamos, en el sistema las coordenadas de una partícula respecto a la otra. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a escribir las dos ecuaciones. Voy a escribir la ecuación de variación del X1 respecto al tiempo y la ecuación de variación del X2 respecto al tiempo. Fíjense los dos puntitos es la derivada segunda respecto al tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos cosas? Bueno, que mientras que una de las partículas, si esto va a tener algún tipo de vibración, una de las partículas tiene que ir por un lado y la otra tiene que ir para el otro, porque si no, no hay vibración. Si las dos van para el mismo lado, no hay vibración. Entonces, ahí es donde aparece el menos este que está acá. X2 menos X1 menos L0 y X2 menos X1 menos L0 es la misma variable, pero en un caso es positivo y en otro caso es negativo. Entonces ahora sumen estas dos ecuaciones. ¿Qué es lo que va a pasar? La derivada segunda de M1x1 respecto al tiempo más M2x2 respecto al tiempo es esto más esto. Pero esto y esto son iguales, solo que con signo contrario. Por lo tanto, da 0 de acá. Es decir que la derivada segunda respecto al tiempo de esta combinación M1x1 más M2x2 vale 0. ¿Sí? Si eso es así, lo que yo puedo hacer es, como cualquier sistema clásico, puedo separar por un lado el comportamiento del centro de masas del sistema y por otro lado el comportamiento de la parte interna, las coordenadas internas del sistema. ¿Por qué? Porque justamente con esta ecuación lo que me dice es que hay una variable, que es la combinación esta que yo tengo acá, cuyo comportamiento en el tiempo es tal que la derivada segunda vale 0. ¿Sí? Simplemente es el desplazamiento del centro de masas. Ese centro de masa yo lo defino agregándole el denominador, el
el denominador de la masa total del sistema. Así que la coordenada X grande que voy a definir ahora, como coordenada del centro de masas, va a ser M1X1 más M2X2 dividido M1 más M2. Si yo tengo muchas partículas, el centro de masa va a ser la sumatoria de MI XI dividido en la sumatoria de los M. Bueno, mientras que la otra coordenada relativa, esta va a ser la coordenada del centro de masa y la coordenada relativa la voy a definir como X2 menos X1 menos X. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy pasando de las coordenadas locales, X1 y X2, a dos coordenadas globales, una para el centro de masa y otra para el movimiento relativo. Importa que entiendan bien esto para que entiendan qué es lo que pasa con la molécula. La molécula tiene un desplazamiento del centro de masas. ¿Qué es el desplazamiento del centro de masas? Si no hay ningún potencial por afuera, es el de una partícula libre. O sea, es el centro de masa, la molécula, se desplaza por el espacio con una partícula libre, un gas. Pero internamente, la molécula vibra. Entonces la molécula se desplaza en el espacio vibrando. Son dos movimientos diferentes. En este movimiento no tenemos potencial, pero en este sí tenemos potencial. Porque acá hay un resorte, un enlace, que los mantiene juntos. Entonces nosotros lo que vamos a derivar ahora va a ser el problema para la variable interna. Para la variable externa ya lo conocemos, ya sabemos cómo es simplemente eso que está. Ahora, para la variable interna, lo que voy a hacer es transformar estas ecuaciones que yo tenía acá, estas dos ecuaciones acá, para la variable interna esta, que es X2 menos X1 menos L0. Y lo que me queda ahí entonces es una única ecuación ahora. Una de las ecuaciones es esta. Tenía dos ecuaciones, termino con dos ecuaciones. Las dos ecuaciones son estas. Una para el X grande, que es esto que está acá, y el otro para la X chica, que es la de coordenada interna. ¿Cuál es la diferencia entre esta ecuación y la que teníamos antes? Si miran la ecuación que teníamos antes, acá, la ecuación que teníamos acá aparecía una N, ¿sí? Porque teníamos la masa contra la pared, aparecía la masa de la partícula. En la ecuación que tenemos nosotros ahora, lo que aparece es una mu. Esta mu es la masa reducida, porque lo que yo estoy haciendo es transformar el problema de dos masas de distinto tamaño en una masa contra una pared. ¿Cuál es la masa contra la pared? La masa reducida. ¿Por qué es importante lo de la masa reducida? Porque ustedes, cuando yo les hablaba de la molécula de hidrógeno, el engaño que yo les estoy haciendo ahí es que los dos átomos de hidrógeno tienen la misma masa. Entonces, cuando yo digo que hacen esto, los átomos hacen esto sin ninguna duda. Pero piensen, por ejemplo, que tienen una molécula de ácido clorhídrico. El cloro es así, y el hidrógeno es así. Entonces, lo que ustedes ven es una cosa así. Es el hidrógeno rebotando sobre el cloro. El cloro hace. ¿Ah? Es decir, lo importante acá es que si una de las masas es mucho mayor que la otra, esta masa se comporta prácticamente como si la fuera del átomo, como si fuera la del átomo más pesado. ¿Sí? Por eso es importante que acá no va solamente la masa de uno de los átomos, sino que va la masa reducida. Y eso se ve en el efecto infrarrojo. Vamos a ver esto, se ve en el efecto. Entonces, ¿cómo aplicamos eso? Que en definitiva es la ley de Hooke, o sea, el oscilador armónico, al caso de las moléculas. Esta es la verdadera curva real de una molécula diatómica. Fíjate lo que pasa. El L0, estamos de acuerdo, es la distancia de equilibrio, ahí no hay ningún problema. Ahora, cuando yo me voy hacia el infinito, si aparto infinitamente de los átomos, ¿qué es lo que va a pasar? La energía no sube hasta más infinito, sube asintóticamente hacia un valor cero, que es el arbitrario que nosotros definimos nuestro potencial, que es la suma de las energías de los átomos. Yo no puedo tener ninguna energía más grande que la de los átomos separados. Eso es lo que yo defino como cero. A partir de ese cero, los átomos se acercan y entonces empieza a bajar. Esto no siempre es así, a veces puede tener un pequeño bump acá que no vamos a hablar ahora de eso. Pero básicamente la curva de dos átomos tiene esta pinta de, ¿sí? Para el otro lado, ¿qué es lo que nosotros tenemos? A medida que yo acerco los átomos durante un cierto tiempo tienden a comportarse como si fueran
dos masas con un resorte en el medio. Pero en un momento dado, esa analogía ya no sirve, porque en realidad esos dos átomos empiezan, los electrones, las capas exteriores, a estar demasiado cerca, a interaccionar demasiado fuerte, y esa energía de repulsión es muy grande. Así que para este lado de aquí, la forma en que la curva sube hacia energías más altas es más rápida que el X2. El X2 es el punteadito que tenemos nosotros acá, se está parado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La curva armónica o la aproximación armónica me sirve cuando yo estoy relativamente cerca del LSD. Si yo no tengo muy deformado el resorte, es un poco lo mismo que le pasa con un resorte normal. Si ustedes toman un resorte normal y lo estiran mucho, ¿qué le pasa? El resorte se rompe, el resorte se deforma y ya no es un resorte. Por supuesto, depende de cuán duro sea el material, puede ser constante, pero en algún momento lo deforma. Es lo mismo que pasa. Lo que pasa es que la manera en la cual la curva real se aparte de la aproximación armónica va a depender mucho de los átomos que yo tengo. En particular, cuanto más livianos sean los átomos, o cuanto más débil sea el enlace entre ellos, más anarmónico va a ser. ¿Qué quiere decir que es anarmónico? Que en lugar de tener un potencial que sea del estilo K por X cuadrado, voy a tener un potencial que es K1 por X cuadrado, más K2 por X a la cuarta, más K3 por X a la sexta. Eso se puede obtener a partir de los efectos infrarrojos de las moléculas, se llaman desarrollos de Denison, son relativamente complicados, ni los vemos ni los necesitamos. Cuando se necesita hacer aproximaciones armónicas, por ejemplo, para propiedades rápidas de complejos de enlace de hidrógeno, se los estudia en especial. Para el 95-99% de las moléculas, lo que nosotros hacemos es utilizar la aproximación. Ahora, el tema es que lo que vimos hasta ahí fue la aproximación armónica clásica. Ahora tenemos que pasar a la mecánica cuántica. ¿Cómo hacemos para pasar a la mecánica cuántica? Simplemente tomamos la energía potencial, el potencial de Hooke, el potencial armónico, y lo mandamos dentro de la ecuación de Schrödinger. La ecuación de Schrödinger no se murió, pero se acuerdan que era menos h barra cuadrado sobre 2m, pero ahora no aparece la m, aparece la mu. Pero la ecuación que yo voy a tener de Schrödinger, tengo que poner la masa reducida y no la masa real del sistema. Derivada segunda respecto a x, psi de x, más b de x, psi de x. ¿Sí? B de x va a ser la potencia. Y esto me da la energía total del sistema multiplicado por la función psi de x. ¿Sí? Porque no sé si la fotocopia que tienen ustedes también aparece lo que tiene que ser, pero es h barra cuadrado y b de x. Muy bien, entonces, si yo ahora el b de x lo introduzco explícitamente, el b de x, ¿se acuerdan que era menos k cuadrado, menos medio k cuadrado? Y rearreglo todo el show este que está acá, lo que me queda es la derivada segunda de psi más 2 mu dividido h cuadrado por e menos k cuadrado por psi de x igual a 0. Sí. Bien. Entonces, el tema es ahora resolver. O sea, resolver esta ecuación que está acá no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque lo que resolvimos antes, en todos los casos acá había un cero. Entonces era muy fácil porque la ecuación de onda yo la agarraba y la factorizaba y no había ningún problema, sabía que las exponenciales eran la solución. Ahora no es tan así. Nosotros no vamos a entrar en la solución exacta. Se podría hacer, se puede hacer un ejercicio, no es nada del otro mundo, pero básicamente lo que se hace es, se van introduciendo aproximaciones sucesivas hasta que la ecuación queda de la forma de una de las ecuaciones conocidas en el físico matemático. La forma de resolver esto es introducir primero una gaussiana, la dependencia, fíjense que no es en X o en R, hasta ahora habíamos visto que eran exponenciales, lo que teníamos son exponenciales complejas que nos daban senos y cosenos. Esto es real y depende de x cuadrado, es una función gaussiana multiplicada por unos polinomios que se llaman polinomios de Hermite,
y una constante de normalización. Como no se puede resolver en forma cerrada, ¿qué es lo que se hace acá? Se introducen unos polinomios que van creciendo y tienen una dependencia de un cierto número cuántico. Ahí es donde aparecen los números cuánticos. Las relaciones entre ellos, es decir, ¿cómo se determina? El segundo se determina a partir del primero. El tercero a partir del segundo y del primero. El cuarto a partir del tercero y del segundo. El quinto a partir del cuarto y del tercero. Son relaciones de recurrencia. Entonces uno puede, mira en Wikipedia, si tienen en los libros, aparecen las fórmulas exactas para cada uno de los polinomios. Lo que tienen los polinomios esto es que se cortan. Si en el primer caso es una constante, en el segundo caso es x a la 1, en el segundo caso es x a la 1 más x al cuadrado, ¿sí? No son infinitos, pero no hay una manera cerrada de representarlo más que escribirlo de esta forma que está aquí. Esta es la forma que tienen sus polinomios, ¿sí? Cuando yo los represento gráficamente, me quedan con esta pinta de esta. Nosotros vimos una figura parecida a esta, cuando vimos la partícula de la caja. Pero ¿qué es lo que pasaba en la partícula? ¿Cuál es la diferencia que tiene esto respecto a la partícula de la caja? La partícula de la caja, la primera diferencia es que la partícula de la caja ustedes tenían un potencial cuadrado, ¿verdad? El potencial era 0 dentro del espacio S entre 0 y A, y era infinito en las paredes. Acá no, acá lo que tienen es un potencial, es una parábola, y entonces solamente es 0 en este punto, ¿no? En el punto x igual a 0. Y después sube como x cuadrado. Para cada una de las soluciones, ustedes ven que, mientras que antes estaba confinada dentro de esa caja, ahora no. Ahora hay una cola para cada lado que sale por fuera del potencial. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, recuerden que el cuadrado de la función de onda, de la norma de la función de onda, me da la probabilidad de encontrar la partícula. O sea que me da la densidad de probabilidad de encontrar la partícula en un cierto volumen. Quiere decir que el valor del cuadrado en este lugar me está diciendo, como no es 0, me está diciendo que hay una probabilidad no nula de encontrar la partícula por fuera del potencial. ¿Qué quiere decir que está por fuera del potencial? Es como si yo les dijera, tengo un balde, adentro del balde tengo una pelotita de ping-pong, y sin hacer ninguna cosa rara que la pelotita de ping-pong agarre suficiente energía, de repente la pelotita de ping-pong está fuera del balde. O sea, la dejo ahí durante muchos días y en un momento determinado la pelotita está fuera del balde. ¿Sí? Eso es lo que significa esto. Acá hay una probabilidad no nula, será chiquita, pero hay una probabilidad no nula de que la partícula esté por fuera de los límites clásicos del potencial. Esto es un típico efecto cuántico. O sea, acá es donde empiezan a manifestarse los efectos cuánticos. El hecho de que haya una barrera de potencial que es penetrable, agujereable por la partícula, nos da cosas muy, muy interesantes. Acá, por ejemplo, les muestro cómo es el caso de una. Vamos a estar en la. Esto es el nivel más bajo, ¿sí? Acá tengo en la parte grisecita que está por acá, es la parte de afuera del potencial, la parte blanca es la parte de adentro. Esto es el pedazo de la parábola, ¿sí? Que llega hasta acá abajo, da vuelta y sigue para acá arriba. Y esto que está aquí es el paquete de ondas. De la misma manera que en la caja, el paquete de ondas está yendo para un lado para el otro, rebotando a la pared. Pero fíjense lo que pasa. ¿Ven? El paquete de ondas se mueve y el máximo siempre está dentro del potencial. Pero hay una probabilidad no nula, que está expresada en estas partes amarillitas y rojas que tengo por acá. Hay una probabilidad no nula de que la partícula se salga del potencial. ¿Qué quiere decir que la partícula se salga del potencial? Quiere decir que hay una probabilidad no nula. Fíjense cómo era, vamos para atrás. Acá. Si yo a este enlace le doy suficiente energía, de tal manera que llego por acá arriba, por donde dice la palabra átomos, evidentemente la
función de onda se puede escapar para acá y la molécula se disocia. En otras palabras, con una molécula de hidrógeno, yo le doy suficiente energía a ese enlace, la molécula se acaba. Lo que dice esto otro, esto que está acá, dice que aun cuando yo no le dé suficiente energía para estar por sobre el límite de disociación, hay una probabilidad no nula de que la molécula se disocie. O sea, el enlace se puede romper aun cuando yo todavía no le di suficiente energía para estar por encima del límite de disociación. ¿Se entiende eso? Eso es un efecto cuántico. Y ahí no sé qué pasó. Acá había un tweet, pero no, lamentablemente no lo pude encontrar. No funcionó. Pero me interesa mostrárselos acá. Esto es lo que se llama efecto túnel. Esto es el caso clásico, dinámica clásica. Yo tengo una partícula que está arriba de un montecito A, ¿no? Se cae al agujerito y vuelve a subir por el otro lado. Hagan de cuenta que esto es un corte de un hoyo, por ejemplo. Entonces, yo dejo que la partícula salga de acá con energía cinética 0, velocidad 0, agarra energía cinética y sube, si no hay rozamiento, hasta el mismo lugar de donde había bajado. ¿Están de acuerdo? Fíjense lo que pasa en mecánica cuántica. La partícula llega hasta el mismo lugar de donde había salido, pero tiene una probabilidad no nula de pasar para el otro lado, pese a que la montañita todavía no llegó a remontar. En otras palabras, yo todavía tengo resistencia para romper el enlace. No le di suficiente energía para estar por encima del enlace, pero pasa para el otro lado. Entonces, eso es uno de esos efectos cuánticos que les llama. Qué cosa rarísima, ¿no? Es decir, que yo no le di suficiente energía, pero la tipa se convenció de que podía pasar por el otro lado. La cuestión es que eso se puede demostrar experimentalmente. Hoy en día el efecto túnel está muy bien entendido. Pero esto que está acá es una aplicación tecnológica del efecto túnel. ¿Qué es lo que se hace? Esto es lo que se llama un microscopio de efecto túnel. El microscopio de efecto túnel básicamente es, ya lo vimos en la clase pasada, es una puntita, o sea, es una punta muy afilada de átomos, tales que terminan prácticamente en un átomo, ¿no? Y eso se mueve sobre una superficie que es la que yo quiero investigar. Por ejemplo, si yo tengo un cristal de un cierto material, lo que se acostumbra a hacer, puede ser material biológico incluso, se lo recubre con una capa de monoatómica de un metal conductor, por ejemplo, de oro, y lo que se hace es una especie de taza, ¿no? Es como si le pusieran un yeso, pero que es conductor. Y este electrodo acá nunca toca el material. Lo que hace es, se traslada por encima del material a una cierta distancia, y lo que se varía es esa distancia para mantener fija la corriente que pasa entre la superficie y el electrodo. Entonces, si hay mucha corriente, lo alejo un poquito. Si hay poca corriente, lo hacemos. Entonces, lo que yo ploteo acá es la distancia entre el electrodo y la superficie, manteniendo constante la corriente. Pero si no se tocan, ¿de dónde viene la corriente? No hay. Los dos conductores no están en contacto. ¿De dónde viene la corriente? Viene del efecto túnel. O sea, esta superficie que está acá, con el potencial que tiene una cierta probabilidad de que los electrones salten desde la superficie hasta la aguja del microscopio, simplemente por debajo de la barrera. O sea, tunelizan a través de la barrera. No se tocan y sin embargo tunelizan. Y eso nos permite ver la superficie de un cristal. Esto que está acá, cada uno de los puntos que están acá son un átomo de este cristal, que se estudia en cristalografía, y ven que acá se ven todas esas cosas. ¿Alguna hizo cristalografía? No. Pero bueno, cuando hagan, si hacen cristalografía, van a ver que les habla de escalones. Estos son escalones. Que viene una capa de átomos y de repente falta toda esa capa de átomos, pasamos a la segunda o tercera capa y se produce una especie de escalón acá. En lugares donde faltan átomos, estos son defectos de cristal, o donde sobran átomos, acá las montañitas siempre sobran átomos, hay átomos depositados en el cristal, acá hay átomos que salieron del cristal, y esto es muy importante porque en estos lugares es donde se produce la catálisis. Si uno quiere investigar catálisis heterogénea, con cristales, con metales,
Normalmente, si uno tiene una superficie que es totalmente plana, como este pedazo que está acá, acá normalmente no hay catálisis, porque no existe el exceso o el defecto de electrones necesario para iniciar la reacción química. Las reacciones químicas generalmente se inician sobre las aristas o sobre las imperfecciones del cristal. Y esto es acá un pedazo de un cristal, ¿sí? Que se ve a través del esto que está acá es una lámina de grafito, ¿sí? Y se ve claramente cada uno de los átomos de carbono y cómo se forman las células, ¿no? los hexágonos, los átomos de grafito vistos de la misma manera. Muy bien. Entonces, eso, digamos, el efecto túnel es uno de los primeros ejemplos. Cuando el efecto túnel se descubrió, que fue por allá por los 30, en 1929, cuando fue por el estudio, nadie quedó muy convencido, digamos, de una cuestión, hasta que no se hicieron los primeros experimentos y se demostró que efectivamente el efecto túnel existía, nadie quedó muy convencido. Ahora, en la solución cuántica, nosotros ¿qué encontramos? Encontramos que los polinomios se cortan, es decir, esos polinomios en principio yo los escribo como si fueran infinitos. Pero lo que encuentro es que para un cierto b para arriba, todos los coeficientes de los polinomios son cero. Es lo que yo les decía, ¿no? El primer polinomio es solamente una constante, el segundo solamente es el x, el tercero solamente el x cuadrado. Y ese número cuántico que aparece ahí, ese b, tiene importancia no solamente para clasificar a los polinomios, sino porque nos da otro efecto cuántico que no se advierte en mecánica clásica. En mecánica clásica, yo en principio puedo poner todos los sistemas a la energía más baja posible. O sea, podría en principio llevar todo al cero absoluto. Pero, fíjense lo que aparece acá. Me parece que el valor propio, ¿se acuerdan cómo hacíamos los valores propios de los operadores? ¿No? Acá, H psi igual psi, entonces puedo calcular las energías. Cada una de las energías va a estar etiquetada por el número cuántico correspondiente a la solución. Entonces el B este que aparece acá, me va dando los distintos niveles de sistema. ¿Cuál es el B más bajo posible? El B más bajo posible es 0. Pero la expresión de la energía es H nu por B más un medio. Quiere decir que hay una energía mínima cuando B es igual a 0, que es H nu sobre 2. Es decir, no puedo hacer que la energía del sistema sea 0, aun cuando esté en el estado vibracional más bajo posible. Y aun cuando esté en el cero absoluto, la energía vibracional del sistema no es 0. ¿Sí? Hay una energía residual que está dada por ese H nu sobre 1. Nu, por supuesto, lo derivo a partir de K y de mu. Ahora, fíjense qué interesante que es esto. Si yo tengo una relación entre la frecuencia y la constante y la masa, y tengo una molécula determinada que conozco sus masas, en principio puedo, si yo conozco K y mu, puedo determinar nu, pero si conozco nu y mu, puedo determinar K. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos permite, esto es lo mismo que lo dije recién, ¿sí? Esto nos permite estudiar el espectro infrarrojo. Y podemos hacer dos caminos. Primero vamos a hacer el camino de ir desde la teoría hacia el experimento. Si yo tengo que la energía B está dada por, bueno, aquí dice H barra, ¿no? H barra K sobre mu a la un metro, por B más un metro. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los niveles de energía de la molécula los puedo calcular. Simplemente vamos a ver con 0, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Si yo puedo calcular todos los niveles de energía, puedo calcular el salto entre los niveles de energía. ¿Sí? Simplemente va a ser B1 y B2, resto los dos niveles de energía, y tengo, ¿qué cosa? Tengo la energía de la transición, porque la diferencia entre las dos energías va a ser igual a H nu, donde nu va a ser la frecuencia del fotón que se tiene que absorber del
tiene que emitir para que yo tenga esa transferencia. ¿Sí? ¿Y eso qué es? Eso es simplemente lo que yo mido en el espectro de la molécula. En el caso de las vibraciones, debido a lo bajo de la energía involucrada, yo estoy en la zona del infrarrojo. ¿Sí? Hay una cosa que se ve en espectroscopía molecular y que ahora no se la voy a derivar, en este curso no lo derivamos, que es lo que se llama la regla de selección. La regla de selección lo que implica es que el número B para una transición solamente puede cambiar en más o menos 1. O sea, no puedo hacer un salto de 4 niveles o de 5 niveles. Solamente puedo saltar al nivel inmediatamente superior o al nivel inmediatamente inferior. A eso es lo que se llama, es importante que sepan el nombre, regla de selección. Entonces, cuando yo aplico eso con el delta B igual más 1, por ejemplo, tengo que el delta E va a ser E más 1 menos EB, H barra K sobre mu a la 1 medio. Y la frecuencia observada, una vez que meto la constante que tengo que meter, es esto de acá. Quiere decir que si yo conozco mu y K, C es constante y es constante, conozco mu y K, o sea, sé cuál es la molécula que yo estoy investigando, y conozco la fuerza de enlace de esa molécula, puedo calcular cuál es la frecuencia observada. Las frecuencias observadas, ¿no? Porque una molécula multiatómica voy a tener varios mus y varios Ks, y por lo tanto puedo determinar el espectro del campo. Cuando estoy pensando en otra cosa, me resulta difícil hablar sobre lo que estaba hablando. Yo no soy una computadora bien. El tema es, yo puedo ir entonces de la teoría hacia el experimento, determinar el experimento. Pero también puedo hacerlo al revés. Puedo ir desde el experimento hacia la teoría. ¿De qué manera? Yo puedo medir las masas, yo las conozco, ¿verdad? O sea, si yo tomo la molécula de ácido clorhídrico, yo sé cuál es la masa del cloro, cuál es la masa del hidrógeno, puedo saber cuál es la masa del oxígeno. ¿Qué es lo que yo no conozco del ácido clorhídrico? No conozco la fuerza del enlace que lo hace vibrar. Pero yo puedo medir el espectro infrarrojo del ácido clorhídrico. Entonces, si mido el espectro infrarrojo del ácido clorhídrico, a través de esto, como esto es lo que yo medí y esto es lo que yo conozco, puedo determinar esto, que es la fuerza del enlace. Y con eso puedo hacer una metodología que se llama mecánica molecular. Esto, tú que hiciste modelado molecular, mecánica molecular, ya lo vieron. ¿Qué es la mecánica molecular? La mecánica molecular yo planteo todo un método de solución de las ecuaciones donde digo, los átomos no son átomos, los átomos son pelotitas que están unidas por enlaces. Entonces, tengo, por resorte. Entonces, tengo un resorte que me une los dos átomos así, y esto digo que es un enlace químico. Después puedo pensar, bueno, pero si tengo 3, yo puedo tener un resorte que una los dos del extremo. ¿Sí? Tengo esto acá y este será mi resorte. ¿Sí? Átomo 1, átomo 2. Pero ahora supongo que tengo 3 átomos. Entonces yo puedo decir, bueno, acá tengo un resorte. ¿Sí? Este resorte, ¿qué es lo que hace? Cuando estos si estos dos son fijos, cuando esto se alarga o se acorta, lo que está variando es este ángulo de acá, ¿verdad? Así. ¿Sí? Si tengo 4, puedo hablar un resorte acá, otro resorte acá, otro resorte acá, o puedo, en lugar de esto, puedo decir, tengo distancia de enlace, tengo ángulo de enlace, tengo ángulo de hielos, cuando tengo 4 átomos, o tengo rotaciones a través de enlace, por ejemplo. Eso, si conocen los nombres de mecánica molecular, esa sistemática, y con eso se puede resolver algunos problemas, por ejemplo, de moléculas muy grandes, las proteínas, que aplican en esos casos, los campos de fuerza en esos casos. Bien. Acá hay una cosa que no se las mencioné. Sí, acá. Esto
se me pasó sin mencionarlo, pero quiero mencionarlo si lo saben. Fíjense lo que nosotros hacíamos con el K. ¿Qué era el K que teníamos ahí? Era el F igual menos F igual MA igual menos K por X. Quiere decir que el K es la derivada segunda de el potencial F que yo tengo acá. Porque la derivada primera me da el X, la derivada segunda me da solamente el K. Tengo menos KX cuadrado, menos 2KX, menos K. Entonces, lo que yo estoy, si yo me pongo en el punto L igual 0 y calculo el K, ¿a qué equivale el K? Equivale a la derivada segunda de la curva de potencial esta que está acá, respecto a L. Después vamos a ver que yo tengo una manera de calcular en mecánica cuántica derivadas segundas de las funciones de onda. Porque en mecánica cuántica, yo lo que voy a tener no va a ser una trayectoria, sino que una función de onda. Entonces voy a poder calcular esas derivadas segundas. Y lo que voy a calcular va a ser la derivada segunda de la función de onda respecto a las coordenadas. Y eso me va a dar el mismo K que tengo ahora. O sea que yo voy a poder calcular el efecto infrarrojo de una molécula a partir de la solución de la ecuación de Schrödinger. No voy a necesitar ir a la mecánica molecular. No voy a necesitar ir a la mecánica molecular para moléculas suficientemente pequeñas. Cuando las moléculas son muy grandes, como ya no puedo calcular exactamente bien, voy a tener que utilizar la mecánica. Bueno, y el último punto que vamos a ver es el del rotor rígido. ¿Cuál es la definición del rotor rígido? Yo tengo la misma molécula que estábamos hablando antes, pero ahora no voy a concentrar en el movimiento del resorte de esa molécula, sino que lo que voy a mirar es la rotación en un plano. Los átomos rotan siempre en un plano, ¿estamos de acuerdo con eso? O sea, por más que roten así o roten asado, qué sé yo, el sentido de la rotación siempre está contenido en un plano, ¿sí? Y el eje perpendicular a ese plano me da el eje de rotación. Si yo considero dos masas de distinto valor, M1 y M2 no son iguales, el centro de masa del sistema, alrededor del cual está rotando esa molécula, no es la mitad del eje, sino algún punto intermedio que dependerá de la relación de las masas. Y lo otro que voy a considerar para hacer este modelo de rotor rígido es que me olvido de los resortes. En realidad, si yo tengo una molécula real, la molécula al girar también produce un efecto sobre la vibración. La molécula está vibrando y está girando. Como hay una fuerza centrífuga, eso modifica el valor de la constante del resorte. Por eso hay que decir, no es solamente el rotor, sino el rotor rígido. Vamos a considerar que la molécula está agarrada por un caño y no por un resorte. Y entonces voy a definir, bueno, las constantes que tengo son M1 y M2, R1 y R2 es la distancia al centro y la distancia entre las dos moléculas, entre las dos masas, es la suma de las dos. R igual a R1 y R2. Esto es lo que estaba diciendo recién. La razón por la cual se desprecia eso es porque es normalmente muy pequeño, así que no lo vamos a ver. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Entonces, tenemos que ver, en este caso tenemos que relacionar lo que son las velocidades lineales con las frecuencias de rotación. Y para eso lo que hacemos es, lo que ya sabemos, es cómo se relacionan. El V1 es 2pi R1 por U-rod, igual R1 por omega rod, y el V2 la misma cosa. Es decir, la frecuencia en ciclos por segundo de rotación. Recuerden que la razón por la cual tenemos que hacer esto es porque, a diferencia del caso lineal, la partícula aquí no se desplaza en una recta, sino sobre una circunferencia. O sea que al cabo de 2pi vuelve al mismo punto donde estaba. Entonces ahí necesitamos definirlo de esta manera con velocidad de salida. Cuando yo paso de la energía cinética expresada en función de las velocidades lineales, la paso a velocidades angulares, lo que me aparece es una cosa que se llama momento de inercia. Ustedes ya lo saben de física 1, que aquí no utilizamos las masas propiamente dichas, sino el momento de inercia. El momento de inercia está relacionado con la masa reducida a través de la fórmula que está acá. Y igual
muy arreglado. Tenemos que resolver ese problema entonces. Entonces, para resolverlo, antes de resolverlo, fíjense la relación que hay entre masa y el momento de inercia, hace que ustedes tengan una relación entre la energía cinética y el momento angular, cuando antes, un medio de F cuadrado, lo que tenían antes era una relación entre la energía cinética y el momento lineal. Acá tenemos una relación entre la energía cinética y el momento angular, o sea, antes teníamos un medio de P cuadrado, era P cuadrado sobre 2m, P cuadrado sobre 2mu, acá es P cuadrado sobre 2i. La misma cosa, pero el mismo perro, pero con diferentes cosas. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Para resolver el tema nosotros vamos a tener que recurrir a la misma expresión que teníamos antes, pero sin energía, acá el coso es H barra, ¿se acuerdan? Sin energía potencial, porque los tipos rotan, pero no hay nada que les impida la rotación. O sea, no hay ningún campo externo ni ningún campo interno, porque yo le saco el resorte. Por eso desaparece el B de acá y queda solamente la placenta. ¿Cuál es el truco acá? O sea, ¿dónde viene la restricción? No viene en el potencial, viene del hecho de que ahora la simetría del problema es distinta. Yo antes tenía una simetría que era cartesiana. Entonces estudiaba el resorte, lo estudiaba en una sola dirección X, la partícula independiente en el espacio, pero ahora no, ahora la cosa cambió. Ahora tengo que recurrir a las coordenadas esféricas, porque yo tengo un problema en principio. Si bien las dos masas rotan en un plano, el plano también puede orientarse en el espacio. Entonces, en principio, lo que yo tengo es una rotación en 3 coordenadas. Y necesito utilizar el hamiltoniano en coordenadas esféricas. ¿Qué es lo que no voy a tener en este hamiltoniano? ¿Qué es lo que yo dije de entrada? Que el rotor es rígido. Si el rotor es rígido, quiere decir que el R, que es la suma de R1 y R2, no varía. Si el R no varía, las derivadas respecto a R no pueden participar del hamiltoniano, ¿verdad? Si el R no varía, la derivada respecto a R es 0. ¿Sí? Esta parte de acá desaparece y nos queda solamente esta parte de acá, donde el R que participa acá lo reemplazamos. La suma de R1 más R2, y por lo tanto no vuelve. Es decir, que ahora lo que yo tengo que hacer es sustituir este hamiltoniano en la ecuación de Schrödinger y me queda esto que está acá. H, los símbolos raros, si ustedes tienen símbolos raros, corrígenos, ¿no? Pero es H hamiltoniano igual menos H barra cuadrado sobre 2mu de cuadrado, 1 sobre seno theta, derivada respecto a theta, seno theta de theta, más 1 seno theta de la theta. Y aquí lo que puedo poner es, en lugar del mu al cuadrado, poner I, que es la fórmula para el momento de inercia, y voy a representar la solución de este problema de esta manera, con una cierta función que yo le llamo Y de theta y phi, que esa Y, ya lo vamos viendo, son los armónicos esféricos, la función que se llama armónicos esféricos. Ya lo decía acá. Cuando los armónicos esféricos los vamos a ver en más detalle cuando veamos el átomo de hidrógeno, pero básicamente lo que yo voy a hacer acá va a ser transformar esta función, la multiplico por seno cuadrado de θ y me queda esto acá. Esta parte que depende solamente de θ, esta parte que depende solamente de phi, esta parte que depende solamente de θ, todo igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo una parte de mi función que depende solamente de θ, la puedo mandar por un lado del signo igual, y otra parte que depende solamente de phi, la puedo mandar por el otro lado del signo igual. Entonces tengo dos términos que dependen de variables independientes, por lo tanto voy a poder hacer separación de variables. En este caso yo introduzco un beta, que es 2ie dividido h barra cuadrado, para que la ecuación me quedara más sencilla. Y la separo. La solución de las ecuaciones estas que están acá me van a dar que beta es igual a j por j más 1. La solución la ven en el práctico, es fácil, es una separación de variables. Beta es igual a j por j más 1, j es el nuevo número cuántico que estoy introduciendo, el número cuántico rotacional,
que va desde 0, tomando valores enteros, hasta el infinito. Y si yo ahora lo que hago es de acá, del beta, voy para atrás, o sea, descompongo el beta en sus componentes, obtengo esta expresión para la energía. Es un cota igual h barra cuadrado sobre 2i, cota j más 1. Fíjense que en este caso, a diferencia del caso vibracional, sí hay un 0 en la energía. O sea, sí yo puedo hacer que las moléculas dejen de rotar. Pueden tener energía 0, por el cota más bajo posible 0, por lo tanto la energía va a 0. Entonces, no puedo quitarme de encima la energía vibracional del punto 0, pero sí la energía rotacional. Las funciones estas, que después vamos a ver en detalle, tienen una particularidad que hasta ahora no habíamos encontrado nunca. ¿Se acuerdan cuando yo les había hablado de los distintos sistemas y les ponía unos electroncitos con las y piedritas que tenían distintas alturas? Acá encontramos por primera vez funciones que tienen lo que se llama degeneración. O sea que hay varias funciones que tienen la misma energía. Y el número de funciones que tienen la misma energía está dado por este número aquí llamado J más 1, que es la multiplicidad, es la degeneración del nivel rotacional. Y si ustedes recuerdan que J vale 0, 1, 2, 3, ven que la degeneración es, si J vale 0, la degeneración es 1. Hay una única función que tiene la energía S. Si J es igual a 1, 2 por 1, 2 más 1, 3, hay 3 funciones que tienen la misma energía. Si J igual a 2, 2 por 2, 4 más 1 igual a 5, hay 5 con la misma energía. 1, 3, 5, 7, si ustedes se acuerdan de química general, hay 1 orbital S, 3 orbitales P, 5 orbitales D, 7 orbitales Z. De ahí es donde viene esa multiplicidad de orbitales por la degeneración de los estados. Se dan cuenta que acá también le introducimos átomos. O sea, esto es un sistema, la degeneración no viene del hecho de que sea un átomo de hidrógeno o un átomo de oxígeno. No viene del hecho de que estamos en un potencial central. Los electrones van a girar alrededor del núcleo. Girar, es lo mismo, ¿no? Pero tenemos un potencial central. Todas las veces que tengamos un potencial central, como en este caso, que es un potencial central, pero el potencial central es nulo, las condiciones de simetría determinan dando este número. Y de la misma manera que hicimos en el caso de la vibración, podemos calcular los estados rotacionales. Tenemos la misma regla de selección que para el caso de la vibración. El delta J solo puede aumentar o disminuir en 1. Y la energía en este caso va a estar dada entonces, cuando yo hago la misma cosa, resto de la energía de la otra, el nu observado va a ser H, no H barra H, por J más 1 dividido 4 pi cuadrado por 1. De nuevo, acá participa I y participa el número 4. Pero fíjense que no participa nada más. Entonces, ¿qué es lo importante? Esto es un número dado, esto es una constante, esto es una constante, ¿y esto qué es? Una molécula diatómica estaba relacionada con la masa reducida, pero una molécula poliatómica, ¿qué es? Está relacionada con la geometría total de la molécula. Es decir, que si yo tengo una colección de frecuencias observadas, o sea, le hago un espectro, estas frecuencias son tan chiquitas que esto está en la región de las microondas. Yo hago un espectro de microondas de la molécula y ¿qué obtengo? Obtengo los I. O sea, puedo obtener cuáles son los I. Hago sustituciones isotópicas para variar las masas. Recuerden que el I tiene no solamente las posiciones, sino las masas. Entonces yo puedo hacer sustituciones isotópicas para cambiar la masa de los isótopos y encontrar cuáles son las distancias. Y con estas fórmulas yo puedo encontrar la geometría de las moléculas. Entonces, esto me permite una forma de pasar del espectro de microondas a la geometría de las moléculas. Cuando usted va a una tabla y le dice que el enlace carbono-carbono es 1.42 angstrom, porque se ha estudiado el enlace simple con el espectro de microondas y se sabe que en una colección de moléculas donde hay enlace simple carbono-carbono están entre menos 1.45 y menos 1.42. Entonces el promedio es 1.42. ¿Sí? Esto es un espectro de microondas, lo que normalmente obtienen ustedes, distintos saltos, cada uno de los saltos les produce una constante, y esto es un pequeño ejemplito en el caso del cloro 35, el ácido clorhídrico cloro 35,
el empapamiento da esto, cuando ustedes miden, determinan de ahí la distancia, les da el número de Manson, que es el que está reportado en los ¿Cómo quedan? Yo les dije que teníamos el potencial de oscilador armónico, tenía esta forma que está acá. Para cada uno de los estados vibracionales, ustedes tienen una cierta energía. ¿Cómo son esos estados vibracionales? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo en esos estados vibracionales? Lo que estoy diciendo es que tengo un estado de excitación de la vibración. Es decir, que el L0 cambia. ¿Sí? El L0 de aquí y el L0 de aquí son diferentes. Uno está más excitado, otro está menos excitado. Quiere decir que cada uno de esos, yo tengo un L0 distinto para el cual puedo resolver el problema rotacional. Como las energías rotacionales son mucho más chicas, lo que yo tengo es lo siguiente. Para el estado fundamental del sistema, me aparece esto que está acá. Para el primer estado me aparece esto que está acá. Observen la siguiente diferencia. Mientras que los estados del oscilador armónico tienen la misma distancia entre ellos, los del motor rígido se van girando. Ven que los que están más arriba. Entonces, ¿qué pasa? En un determinado momento, si yo excito lo suficientemente desde el punto de vista rotacional de una molécula, la puedo hacer pasar a otro estado vibracional. ¿Se dan cuenta? Estoy excitando, en un momento determinado se superponen los estados rotacionales del estado de abajo con los estados vibracionales y rotacionales del estado de arriba. Si ustedes además consideran que la rotación en realidad no es rígida, todo esto se complica mucho más y yo puedo hacer pasar energía del estado rotacional de un sistema al estado vibracional de un sistema. Y después vamos a ver que voy a poder hacer lo mismo, pasar del estado vibracional a los estados electrónicos. Eso lo que me permite hacer es que si yo excito con un láser a determinada frecuencia, puedo hacer cambios en los estados vibracionales, puedo disociar moléculas, puedo hacer una serie de cosas. Por eso es que existe la química láser. Yo con las excitaciones con energías convenientes de los láseres puedo producir reacciones. Bueno, y eso entonces es lo que hasta ahí vamos a entregar en la clase de hoy y vamos a reunirnos de nuevo el jueves para dar otro teórico, porque Mauricio está en un congreso en Chile y no viene hasta el final de la semana. Entonces, esta semana aprovecho y les doy unos teóricos que se han. ¿Vamos? Vamos el jueves entonces. Para el jueves o como máximo para el martes que viene ya les paso las correcciones del parcial. Diga. Sí. Esto es decir, que estoy en un estado de vibración de arriba o de abajo, lo mismo para el. ¿Y por qué había una que faltaba? No, que tenía que necesito el segundo, el otro. Eso no puede. No, eso no puede ser ahí. Eso es otro tipo de espectroscopía, se llama espectroscopía multifotónica, y eso es cuando vos pegás con un fotón, pero no queda en un estado estable, sino que inmediatamente absorbe otro fotón y vuelve a subir. Entonces es como que haces delta J. Subís de a 1, pero subiste 4, pero no subiste de 1 a 4, subiste 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4. Sí. Parece lo mismo, pero no es. Hay muchas cosas raras en este tema. Lo que pasa es que no se puede explicar todo en una cabeza. Ya sería, en caso de que tuviéramos todavía, sería para comenzar este año o el año que viene. El tema es muy largo, ¿no? De hecho, por nosotros la gente podría tratar de tener una relación formal. Esto es lo que simplemente lo hacemos porque hay 100 llamados, entonces, chao. Si uno se anota para hacer ayudante horario, vos empezás como colaborador y después haces un examen que te sirve como médico. Cuando querés progresar a grado docente,
Entonces, yo fui al plan de horario, fui evaluado en un examen, bla, bla, y eso tiene una cosa que sea, simplemente trabajé con fulanito y estuve ahí viendo el café. O sea, era registrado, es la única ventaja, pero por trabajar con nosotros, la gente puede acercarse cuando quiera. Esto simplemente formalizado un poco más. Yo me pongo horario, porque en realidad soy un directo. Si vos querés, si a vos te interesa el tema nosotros estamos desesperados por gente. O sea que, aun cuando te dijeran que no está abierto, esto se llama producción. Si te dijeran que no está abierto y vos querés colaborar con nosotros, te interesa el tema, Miss, estás conmigo, Patricia, charlamos, qué cosas te interesa hacer, y entonces te empezás a formar. Sí, yo puedo dedicarle 4 horas por semana. Bueno, venís 4 horas por semana, durante las 4 horas nosotros hacemos un plan de estudio para completando lo que falta. Pero el problema es que por mi calidad, o sea, terminé la pasantía en inorgánica y pretendo entrar con un proyecto de investigación inorgánica. Entonces tengo eso, y además fue algo que no tiene nada que ver, pero me metí en todo para ya no estaba, pero da. Y la realidad es que técnica, yo también me falta el año que viene, me cambió para ingeniería. Son 2 materias por semestre, pero son materias de 17 créditos y 14 créditos. Son tiempo ocupado. Las cargas horarias son muy leves, porque son materias teóricas que tienen 2 horas de cosas muy bien. Por eso no sé muy bien los horarios, por eso que nada. Nosotros, estos horarios no tenemos ningún problema, más allá de que, bueno, digamos, no coincidir que no tenemos. Pero como nosotros trabajamos con computadoras, en realidad lo de menos es verse. Sí, es así, de hecho. Es verdad. Acá vos venís y de repente no pasa nada, de repente contacto con el mundo. Trabajamos fundamentalmente. Pero ya te digo, nosotros, uno de los grandes problemas que tenemos es que es muy difícil para todos los estudiantes. Entonces, los medios estuvieran interesados, ¿cómo? Sí. No, a mí me gusta mucho. Me pareció muy interesante cuando hice modelado porque me gustaba nada más. Y no me gustaba para nada, y me gustó mucho el tiempo. Bueno, entonces, averigua eso más que por averiguar. Si todavía está abierto. Me dicen que en su momento, y obviamente se me interesa su papelito. Por eso. Son un papel cuenta. Si podés hacerlo formalmente, lo hacemos formalmente. Y si no, igual te acercás, conversamos, durante este año haces las cosas de forma más light, y el año que viene, pues, porque esto se llama producción. Bueno, dale, chao. ¿Me dijiste en el piso 2? 2 en personal. Personal. Sí. ¿Cómo es tu nombre? Carolina. Carolina. Soto. Ahí. Bárbaro. Porque tengo que dar un tiempo. Bárbaro. Nos vemos. Bueno.